¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas a M530 hasta las 6. Compartimos no historias, la historia de este último día a o vivo de Que Vuelvan las Ideas, temporada 2025. Cuando nos volvamos a saludar en vivo, insisto, ya estaremos no solamente en 2026, salvo la excepción de Gaby Radiche, que la semanita la tendrán aquí, sino el grupo así, como tal, estará descansado. Así que agarrate 2026, atajanos que venimos, pero todavía ni nos fuimos. Y acá estamos para compartir esta jornada de 30 de enero de 2025 que se las trae. Salud, la barra querida. Hola Luis Pablo, ¿cómo estamos? Hola Pablo, 30 y sumando, te diría, ¿no? 30 y sumando. Sí, está ya brava la cuestión. Cuenta regresiva. ¿Qué haces, Gaby? Hola compañeros, ¿cómo les estamos? va? Bien, acá, calurosas tardes. ¿Preparando el mate? Preparando el mate. ¿Se comparte, puede ser? Sí. Bueno, dale. Muy bien. Hola Néstor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va, amigos, ¿Bien? amigas? Muy bien, muy bien. Creo que Néstor fue el único que hizo caso y trajo pilcha Clarita. clara. ¿Caso a quién, perdón? Pilcha clara. A nosotros mismos ayer y a las recomendaciones que hay sobre ropa clara y liviana. Sí. Claro, No creo en esas Dice que recomendaciones. rebotan en los rayos del sol. Claro, absorbe el calor, el O negro. sea, estás en contra de la ciencia, básicamente. No crees en las energías, no crees en el universo, no crees en la ciencia. Poneme en línea a uno que me lo argumente científicamente. Que el negro Hacer atrae. servicio meteorológico. Pero que el negro atrae. No, está bien, pero que sea significativa, eso está bien. Pero que sea significativa la diferencia Sí. cuando caminás por Así, la calle. Decime cuántos grados me claro, suma. me tira 5 grados, no me ven más con nada negro. Pero yo creo Sería que toda no, una revolución para que no, Luis Pablo Quiniesca. que no cambia nada. Creo Muy que bien. no. Bueno, Algún oyente nos va a ayudar Por con el supuesto, tema. siempre hay un físico, Sí, sí. un óptico dando vuelta por ahí. Sí. ¿Qué dice la barra? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿Sí? bien, ¿Cómo van llevando el último día? Y hace calor. A ver, yo no quiero ser la quejosa del grupo, pero justo hoy, ¿cómo se llama? EMOVA. Justo hoy no funcionan las escaleras mecánicas, no funciona el ascensor. Yo todo bien, no tengo problema. De hecho, venía con poco peso, habitualmente vengo con mucho peso. Pero alguien con un tema cardíaco y todo, Pero justo hoy lo haces caminar, en dale. tu estación, justo en la que te bajaste. En digamos, dos. En la H no funcionaba bien derecho, no funcionaba el ascensor. Y en ¿Vos usás el ascensor? ese ascensor sí, cuando vengo así jugada, sí. Sí, porque es... Yo no conocía a nadie que usara el ascensor del No, sur. bueno, pero hay gente No, que sí. necesita No, por usarlo. supuesto. Sí, hay días que vengo muy cargada. De hecho, el ascensor hasta me parece más importante de la escalera mecánica, porque lo usa seguramente personas que no pueden. La gente que va con bici lo usa en ese ascensor. Es una zona de mucha bicicleta. De hecho, el cartel está puesto para la bici. Es un ascensor grandote, como un montacargas. Y no es un ascensor pequeño. No, está bien. Y acá Bueno, en la pero línea... sillas de Sí, vas en ruedas. bici. Por eso, Claro. sí. Y en 11 Los no carritos funcio- para bebés, por ejemplo. En 11 no Sí, ya funcionaba cuando hice el transbordo con la línea A, entre la H y la A, en 11 no funcionaba la escalera mecánica. veo. Bueno. Está- Justo Yo le creo toca. que no es una queja, es una No, reivindicación. es una realidad Está también. bien. No me estoy quejando yo por mí, yo lo puedo hacer. Digo, hay gente Sí. que por ahí es una complicación. Lo Está mismo bien. pasa con las estaciones cerradas, está bien, alguien podría decir las estamos arreglando para usted, podría contestar Sí, EMOVA. se tomaron un Pero tiempo. caminar, para mucha gente, caminar las cuadras extra que tiene que caminar porque hay estaciones Sí, sí. cerradas también es un problema. desde Lógico. Bueno, el resto de sus vidas del 30 de diciembre, ¿anda bien? ya. Anda bien. ¿Eh? Sí, bueno. Néstor. Bien, cansados, un año así, un año intenso, tenés. pero no, Sí. como dice Gaby, no quiero ser quejoso, pensemos en el año que viene. Claro. Sí, Son todo lo que se nos viene, reivindicaciones, ¿no? che, hay que reclamar, Bueno, empiezan a aparecer las imágenes del mar, ¿no? Empiezan a aparecer las imágenes de los paisajes, distintos destinos turísticos. Sí. Y nos vamos metiendo medio en clima de verano, aunque el gobierno no quiera, ¿no? O aunque el AFA no quiera, podríamos decir, aunque ahora está todo medio raro, porque se Está cada vez obstina. menos raro, te diría, ¿eh? Sí, se puede va ser. aclarando alguna cosa. Aunque el gobierno, insisto, se obstina en tirarnos elementos o tomando decisiones en estos días que aparecemos medio... Ustedes saben que yo no había escuchado con atención algo que me hizo escuchar ayer Hernán Lecher A ver, en QR. ¿qué te hizo escuchar Hernán Lecher? Marín, el titular de YPF, en su jactancia del micropricing, perdón que lo diga así, pero está como muy estipulado, que es ir poniéndole precio casi por la cara del consumidor al litro nafta.
Claro, eso quiere decir que varía según la estación de servicio, varía el precio. Y hasta el surtidor. Cuando lo explica Marín, yo no lo podía creer. ¿Cómo el surtidor? Cuando se lo explica a su interlocutora en una charla con empresarios, donde creen que pueden decir absolutamente cualquier cosa y jactarse de eso, decía, mira, por ejemplo, si vos me haces una pregunta que no me gusta y yo ubico en qué surtidor vas y te meto una levantada de precio. O si me gusta la entrevista, te bajo 10 mangos. ¿No me creen? Escúchenlo, Marín, titular de YPF, explicando esto que está pasando con los combustibles. Nos da la oportunidad de cambiar todos los surtidores en real time, lo que se nos ocurre. Es más, esta es una joda, pero si yo quisiera, si ella entra, le digo, ¿qué surtidor entró? El 4, aumentale 10. Aumenta 10, digo, si o sea, hacerme pregunta buena porque te lo puedo hacer. Y podemos bajar 10%. Entonces nosotros con micropricing vamos viendo y vamos usando ese moving average que tenemos, y el consumidor no tiene que estar en el día de aumentó la nafta 0,4%, menos nada, y no lo vas a saber. Y no lo vas a saber. Para mí la clave es y no lo vas a saber. Hay el una aumento jactancia. tan mínimo día a día. Sí, que a la pero larga día a es- día- Claro, por supuesto. Zona por zona, estación de servicio por estación de servicio, surtidor por surtidor. Bueno, lo que dijo es que pueden hacerlo si quieren, no que lo hagan. Ok, están celebrando la posibilidad de hacerlo sin que te enteres. Bueno, pero eso no pasa en cualquier comercio. Va Pablo Caruso y dice, me gusta esta gorrita. ¿Cuánto sale? Te mira y te dice, 100 lucas. Sí, para mí Va no es lo Gaby mismo. Radice. Si lo pasás por el escaneo, no lo puedes Claro, hacer. lo tenés que tener. Bueno, sí, hay algunos negocios que es cierto, Sí, pasan las cosas por el escaneo y usan la caja registradora. Muchos otros que no Sí. te vas con un ticket ni de casualidad. Ah, no, sí. Igual es un insumo muy estructural el combustible. Pero ¿por qué lo decía? ¿No? Me acordé de eso y la producción con mucho reflejo lo ubicó. Yo lo decía porque el gobierno se jacta, y lo ha hecho el propio Javier Milei cuando explicó por qué decidieron la devaluación en su momento y el ajuste en los primeros meses de su gobierno, porque la gente está de vacaciones y no se entera o no se da cuenta, está medio en otra. Así que agarrarse, por ejemplo, bueno, hoy anunció Adorni la eliminación, no, la absorción de Andis, La absorción de Andis, así es. ¿no? Sí. La Agencia Nacional de Discapacidad, Sí. que tiene mucha pinta de, siguen insistiendo con eso, ok, perfecto, pasan un par de días, Andis no existe más, ahora depende del Ministerio de Salud, a cantarle a Gardel, Sí, con todo lo que eso institucionalmente pueda significar como para tomar decisiones. No, y con el trabajo incluso de la gente que trabaja en esa dependencia también. Sí, sí, por supuesto. Igual te estaba sonriendo porque ibas a otro lugar. No, porque pensé que ibas a hacer referencia a otra cuestión. ¿Cómo cuál? ¿Querés que te cambie de tema? Sí. Vieron que ayer contamos que el Poder Ejecutivo iba a anunciar el aumento o el autoaumento de los salarios de los principales cargos del Poder Ejecutivo. Hoy aparece, y por eso la sonrisa, hoy aparece una excepción a esa regla, y es la de aclara Adorni, que salvo en el caso del presidente y la vicepresidenta. Es decir, efectivamente se van a aumentar todos los salarios de los integrantes del Poder Ejecutivo hasta subsecretarios, salvo el del presidente y la vicepresidenta. Cuando leo la noticia, ¿no? ¿No pensaron? Qué cosa, Este Milei, Qué cosa. claro, porque ¿a quién se ve perjudicada con esta? Porque Milei, convengamos, nadie está escuchando, ¿no? No, No. está sobrado. Pero el No. sueldo de Milei. No, algunos otros recursos, algunos otros Algún rebusques debe algún tener. otro rebusque tiene. ¿No? Y Algún quedémonos, amigo que por ahí le ayuda. Claro, y exacto. quedémonos ahí, hasta ahí. Sí. Suficiente. A lo mejor Villarroel también, pero ¿se imagina Villarroel mirándolo? Villarroel que además le aumentó en el Senado todo lo que quiso a los senadores, ¿no? Ahí no hubo un tope como sí lo hubo en diputados. No depende de Villarroel, eso es lo que piensa ahora, no depende de Villarroel. Está bien, pero linda trampita le mandó, ¿no? Milei. Milei. Sí, por supuesto, Nada, porque por además eso, anduvo, por eso la sonrisa. anduvo Pensé que- boqueando en esto. claro, pensé que te ibas a referir a eso y por eso la sonrisa. Bueno, maravilloso. Bueno, es muy fuerte lo de AFA, ¿no? Para tener una noción, en este momento, por ejemplo, los portales de Clarín y Nación, sus principales 5 informaciones tienen que ver con temas relacionados a las causas que se investigan sobre AFA, la actividad de 3 jueces, 60 allanamientos en las últimas horas, un personaje como Faroni muy cercano a Tapia, a Tobillino, etcétera,
detenido cuando se quería ir en un avión privado. Se le retuvo el pasaporte. Se le retuvo el pasaporte y al mismo tiempo uno sabe los entramados que están por detrás, los juegos de poder que hay por detrás. Alguien recordaba hoy que Martín Becerra, en una entrevista muy interesante sobre el grupo Clarín, decía Martín Becerra en otra radio, ¿se acuerdan del FIFA Gate? El FIFA Gate. Sí, bueno, claro. ahí estaba Bursaco involucrado, que era un hombre muy cercano a esa casa del grupo Clarín. El grupo Clarín ni lo contó esto, o lo contaba muy chiquito. Entonces ahora vos observás el modo que tiene de ver todo lo que está pasando con AFA, y vos decís, bueno, hay cosas para explicar, por supuesto, y también está toda la trama por detrás. Está muy fuerte eso. Pañi creo que hace 3 lunes seguidos que viene dándole 40 minutos duro y parejo con todas las vinculaciones de cada uno de los nombres propios. Vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Si continúa en la feria, si se suspende la feria o si se abre la feria para seguir este caso, y dónde termina, porque además tenemos muy cerca el Mundial, muy cerca el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, y la verdad es que está muy empiojado el asunto. Ahora empiezan a levantar papel y hay cosas que son verdaderamente inexplicables. Sí, la pregunta, como siempre en estos casos, es, bueno, ¿cuánto hay de dibujo, como en tantas causas de corrupción que presenta este sector de la política, donde incluyo a medios como Clarín y La Nación, pero es un sector de la política, cada tanto aparecen causas de corrupción donde se mezcla dibujo con algunos hechos que muy probablemente, o que son verosímiles, digámoslo así. Entonces, bueno, todo se empioja. Me acuerdo cuando estuvo acá Silvina Romano, hablando del lofer. Bueno, esto de la AFA también es lofer. Por supuesto, la justicia tiene que investigar, qué sé yo. Son cosas muy turbias, porque además alrededor del fútbol hay mucho negocio, eso se sabe. No empezó con el Chiquitapia ni va a terminar con el Chiquitapia. Hay mucho negocio oscuro, mucho dinero que no es del todo blanco. Hay tanto dinero dando vueltas que se abre posibilidad de hacer otros negocios con ese mismo dinero. Bueno, eso pasa con el fútbol, no pasa con el Chiquitapia, pasa con el fútbol. Ahora, lo agarraron al Chiquitapia como símbolo de una cantidad de cosas que a ellos no les gustan, y bueno. Pero insisto que la justicia, ojalá, investigue. Lo que pasa es que es esta justicia. Por eso estamos en un problema muy serio, porque avanza la justicia en este sentido y hay un 35% de la población que dice lofer, están persiguiendo, quieren quedarse con el fútbol, con la sociedad anónima, etcétera. Si arranca para otro lado, dice, no, la verdad acá no hay mucho para investigar, el otro 35%, es decir, lo están encubriendo, y tenemos un problema muy serio, porque en el medio hay cosas que la verdad sería interesante conocer. Son todos personajes que vinculados a las propias negociaciones de los derechos de fútbol de AFA. Están también, por lo menos, hay datos que parecen observar que hay relación con las apuestas vinculadas cuando se metieron con el fútbol, que ya de por sí son un problema muy serio. La venta de entradas para espectáculos deportivos. Para los partidos eventualmente de varios clubes y también de la selección. Tenés gente que acumula autos de lujo en quintas, gente que tiene caballos y aviones privados. Sí, que te digo algo. Aunque no sea del Chiquitapia, de hecho no es del Chiquitapia. No, por eso digo, aunque no esté vinculado para nada el Chiquitapia, la verdad tenemos derecho a saber cómo alguien tiene, ¿cuántos autos dijiste? No sé, son como 30, 60, no sé ni siquiera si son la mitad son Ferrari, hay una quinta barra estancia a la que llegan en helicóptero. La verdad quiero saber qué pasa ahí. Porque además pasa otra cosa. Digo, porque nosotros laburamos todos los días, no tenemos una estancia y helicóptero. Si esto algo raro pasa. Si alguien vinculado a movimientos de guita tan importantes y emblemáticos, que no nos gusta políticamente, colecciona aras y aviones privados, diríamos, la verdad, eso laburando no se hace, ¿no? Entonces, bueno, pero al mismo tiempo está todo el entramado de poder que intenta desbancar un sector de la vida política y económica y de poder de la Argentina que también complejiza mucho. Entonces, es difícil el abordaje. Estaría genial que hubiera un poder judicial que pudiera separar la paja del trigo, la operación de lo real eventualmente. Pero no tenemos.
pero no lo tenemos. Ahora, cuando vos pensás, yo sé que no es el hecho, no es el único hecho, digamos, ¿no? Pero cuando los hinchas de Central recordamos que todo esto genera una mirada mayoritaria de repulsión con el campeonato que le dan a Central, Sí. chico, a mí me da ganas de esconderme abajo de la mesa. Es la gota, Así te nomás diría, te es digo. la gota que rebalsó el vaso. Porque no empezó, es verdad No, que no no. empezó con el Venía de título los a Central, arbitrajes. venía con los arbitrajes fundamentalmente, pero fue la gota sin duda, ¿no? Bueno, el tipo que hizo, prendió un montón de reflectores que le apuntan a él, y bueno, Pero pero es lo que hizo, ¿eh? Sí, sí, claro. Está tan podrida la justicia, la política en su asociación con sectores de poder y con cajas de la vida económica de nuestro país. Está tan podrido eso que nos quitan la posibilidad incluso de saber, che, a ver cómo es esto. Hasta dónde es operación, hasta dónde es lofer, hasta dónde es real o todo. Porque también hay posibilidad de que todo sea cierto. O sea, todas las cosas son verdad, ¿no? Y suele ser una hipótesis que funciona. Bueno, en un ratito de internacionales, ¿qué, Néstor? Vamos a nombrar lo que me parece han sido los hechos sobresalientes del 2025, ¿no? Y después hay un par de cuestiones puntuales, este supuesto ataque de Estados Unidos a Venezuela y un supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin, que nos permite poner la lupa o el foco de luz, con la imagen que dijo Luis para recién, de dos de los acontecimientos que justamente marcaron, ¿no?, el 2025, Sí. que son la guerra en Ucrania y la cuestión de Venezuela. Muy bien. Estaba pensando hoy con la producción. En este año la metieron en cana a Cristina. Los hechos de corrupción del gobierno, llámese Libra, llámese Andis, llámese Espert y Machado y todo lo demás. Las elecciones. La muerte del Papa Francisco. Bueno, ese es uno de los, para mí es uno de los grandes acontecimientos del 2025 que lo voy a nombrar. Por supuesto internacional, pero con gran impacto, Sí, claro con que gran sí. impacto local. Las decisiones de Estados Unidos sobre la Argentina, la injerencia de Estados Unidos en la Argentina. Es impresionante lo que en solo un año, y me estoy Año quedando intenso. corto. ¿Los asombra? Tanta cosa, tanto vaivén, la verdad es que... Prepárate entonces para el 2026. Gracias, Luis Pablo. En un ratito, Gaby, de Arte, Cultura y Espectáculos, ¿qué? Bueno, vamos a repasar parte de lo que ocurre en este día. Es un día con mucha memoria en lo que es la cultura popular argentina vinculado a la masacre, a la tragedia de Cromañón. Hay muchas actividades y acciones para recordar, ¿no? En principio para hacer mucha memoria. Y traje de paso un libro que también tiene que ver con decir, con recordar, con poder mencionar el horror. Es el libro de Teresa Donato, Desaparecida 2 veces. En un ratito cuento un poco de esto también. Luis Pad, otras cosas de la vida política. Bueno, en un rato nos vamos a volver a detener en la decisión de la justicia de declarar la nulidad del protocolo antipiquetes porque desde el gobierno nacional, en concreto la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, confirmó que el gobierno nacional va a apelar esa decisión, que no la reconoce como tal. Publicó una cantidad de cosas que a mí me parece que vale la pena repasar. Te dejo una frase simplemente de Monteoliva: sin protocolo no hay orden, hay caos. Esa es la definición principal, el pensar cómo entienden el protocolo desde el gobierno nacional. Y por supuesto también vamos a repasar qué está pasando en Corrientes con las inundaciones, actualizar un poco esa situación. 4 de la tarde, 26 minutos, arrancamos que vuelvan de este 30 de enero de 2025, ya estamos golpeando la puerta del 26, todavía nos queda... Ay, ¿yo qué dije? 30. Enero, perdón. No, che, que las vacaciones se fueron al cuerno. Diciembre, gracias, Qué Nico. rápido que pasaron las Sí, vacaciones. ¿dónde está puesta nuestra, no? En este momento nuestro espíritu, 426. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 2026 lo esperamos con la radio encendida. Este miércoles 31 de diciembre, desde las 22, recibimos el nuevo año en vivo. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos, porque somos radio, somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18, regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cuatro de la tarde, 30 minutos. En este momento en Buenos Aires alrededor es 36,9, 37 grados la temperatura. Lo que se espera para mañana miércoles. No sé si tenían este dato. A ver. Mínima 27. Mínima 27 mañana. La máxima 39. No quiero eso yo. 39 de máxima. ¿A qué hora la máxima? No, qué sé yo. Al mediodía. Sí. A la hora del brindis será 27. 27, estaría bueno. Nublado durante toda la jornada, mayormente nublado a la tarde, pero a la noche parcialmente nublado. Es decir, no hay pronóstico de lluvias. agua, entonces va a llover. ¿Vos decís? Entendió todo, Néstor, ¿eh? Sí,
Se hacen los vivos con el servicio meteorológico. Y la otra vez en el Navidad piso, dijo además, se ¿no? caía todo y no se cual. cayó Le ni pegan una en el gota. piso. Yo no sé cómo no les da vergüenza. Un poquito de decoro, aunque sea. Es Un una poquito de crítica, ¿no?, a decoro. los compañeros del servicio meteorológico. A Milei, que lo desmanteló y algo hizo. Sí, y claro, tenía porque razón. antes no decías nada del servicio Siempre meteorológico. lo respetabas. Así, todas las burlas que le hicieron, todas las cargadas, colaboraron con la narrativa para que venga Milei y diga, el servicio meteorológico y todos. Estás equivocado. Bueno, está bien. Qué sé yo, me van a hacer calentar. 39 mañana, chicos. Es un Sí, montón. es mucho. Vamos a morir. Ya empezamos No, con no mesa vamos a morir. adentro, mesa afuera. Eso, Vamos qué a hora- renacer. ¿A qué hora del programa se habla? Hoy no. Bueno, Radiche, ¿a dónde nos lleva? Bueno, a la memoria, a recordar que en un día como hoy ocurría una tragedia espantosa, una masacre, la de Cromañón, y que por supuesto en este día se hace un recordatorio, se hacen muchos recordatorios, hay muchas instancias, todas tienen que ver con la memoria, con un pedido eterno de justicia, son los familiares y víctimas de los sobrevivientes, ¿no?, de la República del Cromañón, que están haciendo, por ejemplo, el recordatorio hoy en el santuario de Cromañón, cerca de las 8:30 de la noche va a ser el acto central ahí en el santuario, ahí a las 6 de la tarde una misa en la catedral, a las 7:30 de la tarde va a haber también una marcha que se hace desde Plaza de Mayo hasta el santuario, que está ahí en Mitre y Ecuador, cerquita de la estación de 11, a las 8:30 va a ser el acto central, se van a leer documentos, se va a hacer un acto homenaje principal desde ya. Hay en el marco de todos los homenajes que se hacen, hay uno que es muy importante respecto del espíritu de la cultura o de la música, porque lo hacen con el impulso de una agrupación que se llama No nos cuenten Cromañón, que trabajan siempre desde el costado, como ellos dicen, del amor. A mí me gusta tenerlos muy presentes porque trabajan todo el año, no solamente en este día, lamentablemente, donde recordamos, ¿no?, con dolor todo lo que ocurrió, pero el acto central y de homenaje a víctimas y sobrevivientes que va a hacer la gente de No nos cuenten Cromañón, este año es en la Paternal, es en el Estadio Malvinas Argentinas, a las 5 de la tarde. En un ratito nada más se van a abrir las puertas y como siempre va a haber música, poesía, acciones muy poderosas que tienden a recordar el horror, ¿no?, a tenerlo presente para que no se repita. Este año lo hicieron allá en el Malvinas y hay, como siempre, opciones de bonos solidarios, ¿no? Vos podés colaborar con 20.000 pesos, 30.000 pesos, etcétera. Hay distintas instancias. ¿A dónde va a parar ese dinero? Va a parar a lo que es la difusión respecto de las charlas que se hacen en las escuelas, a algo muy importante que hacen No nos cuenten Cromañón, que es la asistencia psicológica, ¿no? Todo lo que es el programa de asistencia en salud mental para los sobrevivientes y para las familias de las víctimas, y en la producción de este acto homenaje. El acto homenaje tiene una grilla muy importante, digo, hay gente que, bueno, está Ojos Locos, está por ejemplo allí presente, a las 5 de la tarde está el streaming y ya me parece que está habilitado, ahí desde el Malvinas van a estar transmitiendo, está Guaira Iglesias, está La Chancha Muda, está Cabrada Peste, son bandas que convocan y que trabajan siempre por la memoria, en todo sentido, gente muy comprometida, y a propósito, hay sorpresas, va a haber sorpresas esta noche en el Malvinas. Hizo un comunicado la banda Don Osvaldo, que es parte de lo que ha sido Callejeros, y en ese comunicado, que lo comparten a través de las redes, dicen, por supuesto siempre con todo el respeto y el sentimiento, ¿no?, de este día, es un día de mucho dolor. Toda vez que se descanse en el ejercicio de la memoria, volverá el olvido con la indigna misión de ocultar y dañar la verdad histórica. Cuanto más lejos nos queda esta fecha, más fuerte debemos recordarla para que las nuevas generaciones tengan el derecho soberano a saber qué pasó y por qué. En eso estamos y en eso seguimos, por los invisibles y por los que vendrán. La música no mata, que es la consigna desde siempre de No nos cuenten Cromañón, de la gente de Don Osvaldo, se hace con extremo dolor. Bueno, allí a las 5 de la tarde entonces se abre esta posibilidad de encontrarse con una manera de recordar, ¿no?, por los invisibles y por los que vendrán. La música no mata, y con música y con dolor, con esta sensación de que se encuentran, ¿no?, el dolor tremendo de las personas que no están, y atravesar todos estos años de dolor para los familiares de las víctimas es
es un dolor inconmensurable. Recién cuando pasaba por esa escalera que te dije que estaba cerrada, es tremendo. Es muy difícil que no prestes atención que ahí estás a pasos del dolor. Está toda como una especie de enorme mural. Plaza Miserere. Claro, el enorme mural que hay en Plaza Miserere, todo ese tejido que se hace con las zapatillas que van agarrándose para no olvidar, ¿no? Es un día de no olvidar. Así que hoy, con música también, allí en el Malvinas Argentinas, habrá momentos de mucha emoción, por supuesto. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, una de las noticias importantes de las últimas horas es la anulación del protocolo antipiquetes por parte de la Justicia Federal. Y ni bien esto ocurrió, Patricia Bullrich dijo o publicó en X: el protocolo antipiquete fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos. Los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz. Este protocolo recuperó el orden de la Argentina, se aplicó desde el día 1 con decisión y firmeza. El orden no se negocia, no tengan dudas, no daremos ni un paso atrás. Esa frase, ¿no? En palabras de la ministra Bullrich es muy fuerte. Y hoy ocurrió la apelación, ¿no? Claro, la apelación que anunció el gobierno, como vos decías, inmediatamente. Lo que plantea la ministra de Seguridad, Alejandra Oliva, es lo que contábamos hace un ratito: sin protocolo no hay orden, hay caos. Dice que el avance, esto tiene que ver como... Es parte del avance de la vieja política, la decisión judicial, así la calificó. No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Y dice que, dijo también, este protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Uh-huh. Y en línea absolutamente con lo que acabas de leer de Patricia Bullrich, ¿no? Incluso repite algunas de las frases que utilizó Patricia Bullrich también. Bueno, ayer del fallo de Martín Cormick, el juez que declaró nulo e ilegítimo el protocolo antipiquete, hay en un... según dicen los especialistas, muy bien fundado, argumento y fallo. Básicamente dice dos cosas: el gobierno toma atribuciones, el Ejecutivo toma atribuciones del Poder Legislativo y pasa con una resolución de un ministerio por encima del derecho, de un derecho muy cuidado por la Constitución Nacional, como el derecho a la protesta, y al mismo tiempo también habla y se hace cargo de la tensión que existe entre el derecho a circular y el derecho a la protesta, y dice, no hay manera de poner una cosa sobre otra. Y como decíamos ayer, también agrega, se puede utilizar la fuerza policial como excepción y no como regla. Así es, ¿no? exacto. Depende de las circunstancias. Manuel Trufo es director del área de Justicia y Seguridad del CELS. Manuel está en línea. Manuel, Pablo Caruso, Luis Paginiger, Gaby Radiche, Néstor Restivo, en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Manuel, por atendernos. En principio, una aclaración, ahora vamos al fondo del asunto. Ayer el juez Cormick declara nulo y legítimo el protocolo. Entendemos que la noticia de hoy es que el gobierno apela, pero dice el Ministerio de Seguridad, dice Monteoliva, también lo dice Bullrich, no, sigue vigente. ¿En qué situación está hoy el protocolo? Bueno, el protocolo... Digamos que el juez, al aceptar la apelación del gobierno, de hecho suspende lo que había dicho ayer hasta que la Cámara decida. En ese sentido, no hay en este momento una prohibición, digamos, uh-huh, sobre el protocolo. Lo que sí hay es un fallo judicial que ya dijo que el protocolo tiene muchísimos problemas, y cualquier gobierno más o menos racional con ese antecedente y también sabiendo que cualquier cosa que haga volviendo a utilizar el protocolo podría tener consecuencias legales en un futuro no muy lejano, cualquier gobierno más o menos racional se abstendría
de aplicarlo hasta que esta situación esté resuelta, sobre todo con el fallo de ayer, que como venían diciendo ustedes es muy sólido en términos argumentativos. Ahora, pero bueno, entonces sabemos, se acepta la apelación con efecto suspensivo, digamos. Claro, con efecto suspensivo, pero como te decía antes, existe un principio que se denomina buena fe procesal, que quiere decir que en realidad vos tendrías que abstenerte de aplicarlo mientras el proceso esté abierto por todo lo que ya se dijo, digamos, sobre este protocolo. Pero, repito, eso lo haría un actor, digamos, que tuviera cierta consideración para con el marco legal, el procedimiento legal y el valor de las leyes y las decisiones judiciales. Uh-huh. No es lo que esperamos que suceda en lo inmediato, ¿no? El tiempo de la Cámara para definir de fondo, uno imagina que es un tiempo político y no está establecido, digamos, en qué momento tendrá una definición. No, y también hay que ver qué pasa con la feria ahora, ¿no? Si se habilita la feria para... Exacto. Claro. Pensemos Exacto. que se viene, en febrero se viene la discusión por reforma laboral, por ejemplo, entre varias otras cosas. También ley de reforma laboral, Código Penal, que Penal. Tiene algunas cositas que ver también con esto. Claro. Sí, se vienen discusiones pesadas. Manuel, tienen preguntas mis compañeros, pero quiero entender esto. Ayer charlaba con Paula Litvachky, la directora del CELS. Sí. Si está tan bien fundado la decisión del juez Cormick, si se tomó su tiempo para tratar de blindarlo frente a determinadas críticas, fue a las movilizaciones, convocó a distintos actores para el tema, respetó ciertas burocracias, digamos, 2 años, ¿no? Es mucho tiempo. ¿Por qué, si es tan sólido el fallo, creen ustedes que convalida el efecto suspensivo de la medida? Bueno, eso es parte, digamos, de cómo funciona hoy en día el mecanismo de las cautelares, ¿no? O sea, ese es el procedimiento, digamos. No es que está mal que lo suspenda. No, pero hay veces que se otorga el efecto suspensivo y a veces que no, porque dice, no, si sigue vigencia podría generar determinado tipo de consecuencias que después es difícil de revertir. Sí, pero no, en este caso me parece que el punto a discutir no sería tanto ese, sí. Sino que, bueno, el juez de alguna manera dice que lo resuelva la Cámara, ¿no? Y en ese sentido le deja mayor margen de acción al no tener suspendido el protocolo para que la Cámara defina. Pero bueno, como te decía antes, cualquier actor que respetara, digamos, sí, los entiendo, principios de buena claro. fe procesal, por más que esto estuviera vigente, debería decir, no, bueno, acá hubo muchos señalamientos, ¿no?, de que esto es un problema, claro. Me voy a abstener de aplicarlo hasta que la Cámara haya una sentencia firme. Disculpas que insisto, Manuel, con la pregunta, pero teniendo todas estas cosas en consideración, ¿no están molestos del CELS con la decisión del juez? No, en principio no. Esto es algo que sabíamos que iba a suceder, digamos, ¿no? Bien. Lo que sí queremos es que, bueno, que la solidez de este fallo, el de ayer me refiero, sea, digamos, tenido en cuenta y tenga sus consecuencias a la hora de discutir esto en la Cámara, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, Manuel? Luis Pablo Giniger te saluda. Es una pregunta un poco básica, pero ayer nos animamos nosotros, al conocer la decisión del juez Cormick, nos animamos nosotros a especular un poco antes de que el gobierno apelara, etcétera, y decíamos, bueno, el gobierno es muy probable que no cumpla la decisión del juez. Si hubiera una movilización inmediatamente que el gobierno quisiera reprimir, la reprimiría igual. ¿Cuál sería la sanción o el costo para el gobierno en caso de no obedecer una decisión así? Pero ahora está suspendido. Ya sé, pero digo, en caso de que se ratificara la decisión del juez Cormick, ¿cuál sería el costo? Es una pregunta independiente de lo que está pasando ahora. Bueno, ¿Cuál sería mañana, el costo para el no gobierno? sé si habrá marcha por el 31, pero ¿qué va o a hoy ocurrir? mismo por Cromañón. Y depende de lo que suceda en esa marcha, digamos.
si hay, de nuevo, personas heridas, personas detenidas de manera arbitraria, ahora ya se contaría, y si un fallo de la Cámara, por ejemplo, dejara firme la decisión de Cormick, exacto. Bueno, ahora habría un antecedente muy fuerte de que el gobierno actuó con consecuencias a sabiendas de esto, y esto podría tener consecuencias legales para, por ejemplo, policías que pudieran ser imputados, como ya ha sucedido en casos anteriores, ¿no? En estos 2 años hay varios policías que están imputados por las heridas que han infligido a personas en las marchas. Esa situación se vería agravada por el hecho de que, bueno, había un fallo previo. Digo, si no hubiera estado este efecto suspensivo, ¿no? Claro. Se vería agravado por esa situación. Sanciones es decir, como las del 2001, por ejemplo. Algunos bueno, que intervinieron. Sí, eso ya sería en el marco de un juicio con condenas, digamos, a responsables políticos, ¿no? Eso fue un proceso larguísimo, Sí, por pero digamos que la cuestión de estar actuando bajo un marco ilegal sería claramente una situación agravante. En todo caso, si queremos trazar alguna analogía con el 2001, no una comparación exacta, pero una analogía, lo que se discutió en el 2001 es que había un estado de sitio ilegal, ¿no? O sea, también había un marco de excepción que fue declarado de manera ilegal, y eso tuvo consecuencias también para que se escalaran las responsabilidades políticas. Todo esto claramente es especulativo porque, bueno, habría que ver bajo qué situaciones, bajo qué casos concretos se estaría judicializando la cuestión, pero sí, sin este efecto suspensivo el gobierno se estaría... Y yo creo que igual se arriesga, ¿no? Aún con efecto suspensivo, con el antecedente del fallo anterior, el gobierno, bueno, se arriesga si utiliza el protocolo y si genera hechos de violencia y de represión graves después de lo que se conoció con el fallo de ayer, también se arriesga a tener consecuencias si luego hay un fallo que deje firme la decisión de ayer. Manuel, estamos charlando con Manuel Truffaut, es director del área de justicia y seguridad del CELS, que es una de las organizaciones que efectivamente, junto con otras que llevaron adelante esta acción judicial. ¿Qué es lo más determinante de los argumentos del juez Cormick para su fallo de ayer, es decir, para declarar nulo y legítimo el protocolo, a criterio de ustedes? Y para mí hay 2 o 3 puntos. Uno tiene que ver con lo más procedimental, si se quiere, ¿no? Que es de qué forma y con qué consecuencias el Ministerio de Seguridad decidió avanzar sobre facultades que son del Poder Legislativo. Es decir, lo que dice el juez es el Ministerio de Seguridad está legislando de hecho a través de una resolución, algo que no le compete. Y también hay avances, podríamos decir, sobre la función del Poder Judicial, porque lo que hace el Ministerio de Seguridad al definir como flagrancia y como delito cualquier protesta que implique una obstrucción al tránsito, en realidad lo que está haciendo es usurpando, podríamos decir, la función que tiene la propia justicia, que es la de definir esto, es de definirlo caso a caso, ¿no? Claro. La justicia es la que decide en qué casos, y ahí, bueno, hemos visto que en algunos casos hay jueces que siguen aplicando el artículo 194 del Código Penal como si estuviéramos a finales de la década del 60 o del 70, es decir, sin tomar en cuenta todo el desarrollo que hubo posteriormente sobre la protección de los derechos. Hay otros jueces que dicen, no se puede considerar esto un delito cuando lo que hay es una protesta social, pero siempre son los jueces, digamos, ¿no? Haciendo una valoración caso a caso, mientras que acá lo que el Ministerio pretendía hacer con el protocolo es decir, esto no depende de una decisión judicial, esto por decisión del Ministerio de Seguridad, esto es un delito. Bueno, esto en una república no funciona de esta manera. Y después, el otro punto importante, me parece, es que el juez de alguna manera reconoce que bajo la excusa de ordenar el tránsito, de compatibilizar el derecho a la circulación con el derecho a la protesta, etcétera, en realidad lo que el gobierno ha hecho es limitar drásticamente el derecho a la protesta, e incluso en algunas situaciones directamente impedirlo, ¿no? Disolviendo manifestaciones, etcétera. Entonces me parece que hay dos puntos muy importantes
sobre el método a través del cual el gobierno pretende hacer estos avances y las consecuencias concretas de una limitación al derecho a la protesta, que sabemos que ese era el objetivo final, ¿no? Acá no se trataba de compatibilizar ningún derecho ni nada, sino que se trata de desalentar la protesta, de generar miedo en las personas que se manifiestan, que las personas piensen antes de ir a una marcha si hay posibilidades de salir heridos, si hay posibilidades de estar detenidos, que los periodistas tengan que ir vestidos como si fueran una guerra a cubrir una manifestación en el Congreso. Bueno, el objetivo venía por ese lado y me parece que el juez lo dice con su lenguaje, ¿no? En términos de limitaciones del derecho a la protesta. Resumiendo, Manuel, entonces hay que esperar qué dice la Cámara, hay que esperar si se habilita la feria para esa definición y eventualmente uno presume que salga como salga, habrá apelación de distintos sectores, quien no esté conforme con el fallo de Cámara y podría llegar a la Corte. Y probablemente, sí. Sería importante que una Corte tome una definición sobre este tema, ¿no? Sería importante que dé un mensaje claro, ¿no? Acerca de, cuál es la validez en nuestra democracia actual de derechos tan básicos como este. Hay que prestar atención a eso y hay que prestar atención también a qué hace el gobierno, ¿no? Mientras tanto. Claro. Si decide aplicarlo, si no decide aplicarlo, qué valor le da a cosas que el juez ya dijo. Y mirar un poco ahí también cuál va a ser esa reacción, ¿no? Bien. Manuel, muchísimas gracias. Yo, por lo que leo de Monteoliva, que recién leyó Luispa, y el mensaje de Bullrich de hace 3 horas, buena noticia, la justicia concedió el recurso de apelación y el protocolo antipiquete no se suspende, lo pone en mayúscula, después dice, el protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. Sí, claramente dice, lo vamos a seguir aplicando, vos decís, hay que ver que una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. De todas maneras... Sí, digo porque la cuestión comunicacional es central acá, ¿no? Para ellos, siempre. Claro. Ahora, esa cuestión comunicacional puede estar ligada solamente a estos tweets o puede estar ligada a aplicarlo realmente como mensaje, ¿no? Claro. Hay que mirar un poco eso. Gracias, Manuel. Un gran abrazo. Bueno, abrazo a ustedes. Muchas gracias. Uno puede entender bastante poco de algunos temas o de algunas estrategias o algunas valoraciones. Me permito un cachitito del tan mentado sentido común, digamos, ¿no? El juez que da un fallo ejemplar que se toma 2 años, si efectivamente vos cuando das el fallo terminás diciendo, mirá, un ministerio a través de una resolución toma la facultad de usurpar funciones del poder legislativo y además le dice a la policía que es la que tiene que decidir en flagrancia si lo que está ocurriendo, el derecho a la protesta está por encima, tiene que valorar, digamos, derecho a protesta, derecho a la circulación. Si es tan grave, 2 años es un montón de tiempo, porque en el medio, además, un gobierno de estas características se lleva todo puesto, como casi se lleva puesta la vida de Pablo Grillo, como se llevó puesta la vista de otros militantes, digamos, que estaban ahí, ¿no? Pero si uno entiende que todo ese tiempo fue para robustecer el veredicto, robustecer el fallo, y que el gobierno no le puede entrar sencillamente, ¿por qué concede la suspensión? No lo termino de comprender, pero seguramente habrá razones de gente que entiende un poco mejor. Después, los tiempos de la Cámara y eventualmente los tiempos de la Corte van a ir en función de proteger la vida de la gente frente a algo que en el propio fallo es muy flagrante, o irán acompañando la suerte del gobierno. Es decir, vamos a tener una definición cuando el gobierno entre a la baja por la propia lógica de sus políticas de ajuste. Es importante porque ahí veremos si efectivamente están velando por la seguridad de las personas y los derechos más fundamentales o si la Constitución es meramente una correlación de fuerza, ¿no? O una lectura política de algún tribunal. Muy interesante cómo cierra el año con estas decisiones. 4:56. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría.
Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Cuarteto Cedrón presenta Siempre estoy llegando. Eche 20 centavos en la ranura. Domingos 11, 18 y 25 de enero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Tocan tiempos difíciles. Pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario. Para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Que vuelvan las ideas. La magia
two-time baby. Love me twice today. Love me two-time girl. I'm gone away. Love me two-time girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two-time. I'm gone away. Love me one time, could not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two-time, girl. Lost me all through the week. Love me two-time, I've gone away. Love me two-time, I've gone away. Oh, yeah. 5 de la tarde en la República Argentina. Nos vamos metiendo en la segunda hora de Que Vuelvan. Último a o vivo de este 2025. Mañana hay Que Vuelvan, por supuesto, pero dejamos preparadas cosas muy interesantes. No sé si lo mejor, pero cosas que en los últimos días o las últimas semanas nos parecieron muy interesantes para volver a compartir. Sí, y alguna nota también inédita acá en la 530 que hemos compartido en el ciclo que vos conducís en Floreal TV. No te la pierdas, campeón. Una charla con Natalia Aruguete, que es especialista en comunicación política y sobre todo a través de redes y trolls o troleo. Es muy interesante lo que dice Natalia. Mañana la vamos a escuchar. ¿Y la otra, te acordás? ¿Vos que lo armaste? No me acuerdo. Ay, nos agarró una laguna, ahora les contamos. No me acuerdo en este momento. Bueno, pero mañana... Está Martín Burgos. Martín Burgos. Es una de las charlas que compartimos durante este ciclo. Y bueno, hasta ahí llegó. Plan económico en este momento, de hasta ahí Milei. llegó. Bueno, para acompañar la tarde, ¿no? Una tardecita de preparativos. A mí me encantó. Me encanta ir tempranito, ya ir, ¿no? Como compartiendo una mateada, si aparece una guitarra, algún que otro juego de cartas, algo por el estilo, ¿no? Sí, muy lindo. Ir arreando el final del 2025 de esa manera. Ahora les pregunto dónde pasan. Bueno, estamos tomando mate con Gaby, yerba mate la buena. No hay mejor yerba que yerba mate la buena. Recién cambiamos el agua porque con el aire fría. Se enfría bastante. Sí, pero después del mate que le di a Agustín Rossi. ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? Dios mío, ¿no se acuerdan en ese momento? Fue uno de los grandes momentos del 2025. Uno de los grandes momentos. Pero no escupió. Pero no quiso más. Dios mío, no podía estar pasando jodido que te eso. diga, no, está bien. No, quiso. Tomó un montón, tomó. Sí, qué horror, pero a ella qué le vergüenza. queda la culpa. A un santafesino de Vera. Qué vergüenza. Mate feo. Bueno, pero la yerba se la recontrabanca. Obvio. Porque yerba mate la buena conserva el aroma, sus propiedades de origen, manteniendo calidad y precio y siendo libre de gluten. Con yerba mate la buena, toma mate, sigue escuchando la 530. Para el mejor mate, la mejor yerba. Lo cual eventualmente nos mete en la situación de productores yerbateros, ¿no? Que están pasando realmente muy, pero muy mal. La comunidad 530 es ya una realidad, lo saben. Gracias al esfuerzo de ustedes, querida audiencia, hemos ido construyendo un medio a la altura de estos tiempos, que informa, que toma posición, que lo dice, que es honesta intelectualmente, cada quien por supuesto con su mirada y su subjetividad. Es cada vez más grande nuestra comunidad y necesitamos que siga creciendo. La suscripción para eso nos resulta imprescindible. A quienes ya se suscribieron, nuestro agradecimiento por haber acompañado de esa manera todo este 2025. Se viene el 2026 y aquí tenemos que estar, y por eso, si no lo hicieron y pueden, desde ya, es muy pero muy bienvenido. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Ingresan a www.am530somosradio.com, cliquean en Asociate o en el banner que lleva a la página de nuestra comunidad. Ahí eligen la suscripción que mejor les cuadre, que mejor se ajuste a las posibilidades de este momento. Presionan el botón Unirme y listo. El alias, si no, para una colaboración más directa, es muy sencillo. Radio AM530, sin puntos, sin guión bajo, sin nada. Radio AM530, y si hay alguna duda, 11 64 19 16 50, 11 64 19 16 50, o un correo a info@am530somosradio.com. One for tomorrow, one just for today.
Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Viernes pasado, los ubico en situación, viernes pasado, tratamiento en el Senado del presupuesto 2026, estaba haciendo su trabajo, como siempre, Fabián Waldman, custodiando el ingreso y salida, si no me equivoco, del despacho de Patricia Bullrich. Y nos estaba contando Fabián Waldman la cantidad de funcionarios, dirigentes que iban y venían, sobre todo Santilli, por ejemplo, muy activo, tratando de construir las distintas, las mayorías necesarias. En ese momento ocurre lo que van a ver si nos están siguiendo por YouTube, ahora se los contamos si no, lo que van a ver a continuación. En otro momento. Mira, acaba de pasar recién acá delante mío, sí, un personaje muy ligado a Patricia Bullrich y que realmente ha sido repudiado por todo el mundo y que tuvo nada más y nada menos que ver, según lo que todos hablan, con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Milman. El ex diputado Milman, sí, que entró en estos momentos, apretó el botón y acaba de ingresar al despacho de Patricia Bullrich también. Con cuidado, Fabián, por favor. Bueno, con cuidado, trabaja con Caruso cuidado. Se extralimitó. Pero estábamos todos siguiéndolo a Fabián. Lo primero que nos llamó la atención fue su gesto de sorpresa, digamos, ¿no? Porque él mismo se sorprendió, evidentemente. Lo que creo que no sabía Fabián en ese momento es que estaba dando una primicia muy importante que se confirmó un par de días después. Fabián Waldman está en línea, ahora sí, en vivo. Hola, Fabi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo, compañero? Buenas tardes, audiencia de la 530. No, esto se confirmó minutos después. Minutos después, que pasaba a integrar como asesor el despacho de Patricia Bullrich. Uh-huh. Esto fue a través de un documento firmado por Abdala, el vicepresidente primero de la Cámara. Sí. Y a partir de ese momento comenzaron las especulaciones. Por supuesto, la mañana siguiente creo que Juliana Di Tullio hizo una encendida repulsa a la nominación como miembro de la oficina de la titular de la bancada libertaria, y esto transcurrió y con el correr de las horas se fue haciendo una pelota de nieve cada vez más grande y desató una interna libertaria. El último día del año, las idas y vueltas en el enfrentamiento, por un lado, a tres bandas te puedo decir, Pablo. Uh-huh. Por un lado, la titular del Senado, Victoria Villarruel. Por el otro lado, la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich. Y en la tercera banda, y la más alta, Karina Milei. ¿Y por qué te digo esto? Porque se conoció que en la jornada de hoy, a través de un despacho de un funcionario del Senado y no del propio Abdala, fue de baja Gerardo Milman. Está el documento ahí. Sí, lo estamos compartiendo. Lo dieron de baja a Milman, esta es la noticia, digamos. Exactamente. El funcionario con el recorrido más corto de este gobierno, por lo menos que tenga memoria, desde que comenzó. Y los motivos son, digamos, los que a nosotros nos generaría, por supuesto, la pulsión de que Milman no esté en esa función, ¿o son otros, son distintos los enojos internos? Son diferentes, muy diferentes. Muy diferentes. Recordá que Patricia Bullrich, por el lado de Karina Milei, te voy a dar tres cuestiones puntuales. Sí. Karina Milei había impedido que el propio Milman se subiera a la lista de diputados nacionales en el mes de octubre. Esa es una. La segunda forma parte del entorno más cercano de la ex ministra de Seguridad, con la cual Karina Milei tiene una disputa por el futuro, porque todos sabemos que la camiseta de Bullrich es muy lábil y cambia de color según la ocasión, como decía el cantito del profiláctico Camaleón. Y en ese sentido, la expectativa de la ex ministra de Seguridad es ir por una
un trofeo mayor en el 2027, compitiendo con aspiraciones del núcleo libertario. Entonces, todo lo que pueda hacer para restarle de alguna manera poder a Patricia Bullrich en una situación que es de por sí incómoda, porque es la titular la que tiene que llevar adelante las propuestas del Ejecutivo, lo va a tratar de hacer. Tal es así que era la que tenía refrendado en su haber la posibilidad de un aumento del presupuesto para el Senado, y esto no ocurrió, por lo menos en la presentación que hicieron de la ley de leyes el pasado viernes 26. Sí, hoy hubo una corrección de Manuel Adorni, quien dijo que se había perdido el aumento para el presupuesto, pero allí desde el sector de Villarruel ven claramente un ataque a la vicepresidenta, porque plantean que lo que quiere el gobierno es que Villarruel de alguna manera desfinancie la obra social de los trabajadores legislativos, desfinancie a los propios senadores y reste dinero de allí para aumentar en otros sectores a la Cámara Alta. Bueno, entonces, todo esto en medio de la suspensión del aumento para el presidente y la vice de los aumentos de funcionarios, ¿no? Sí, en realidad nosotros lo veníamos anunciando, era casi clavada esa que Milei se iba a seguir arrogando la posibilidad de erigirse como mártir, pero en un contexto en el cual los funcionarios de segundas líneas no aguantan más. Sí, pero se la arrastra a Villarruel, ¿no? Ya que estoy... Claro, por supuesto, claro, sí, forma parte del Ejecutivo. Claro. Y después, el tercer punto, que es el que indudablemente puede hacer mayor ruido a la audiencia de la 530, tiene que ver con que de alguna manera esta salida de Milman, tanto si puede haber sido por Villarruel como por el lado de Karina Milei, despeja de alguna manera algún alcance de un diálogo en buenos términos entre el Ejecutivo y el kirchnerismo. Esta posición de eliminar al principal sospechoso de haber generado el atentado contra Cristina Kirchner hubiera sido leído, y fue leído en una primera manera, de momento, como una provocación del gobierno. Una vez subsanado este punto, indudablemente los ánimos deben haber bajado. O sea, en la posibilidad de construir puentes con el kirchnerismo, digamos, el corrimiento de la figura de Milman sería un elemento en ese sentido. Sí, claro, por supuesto. Más que construir un puente, evita la posibilidad de que no haya puentes, digamos, ¿no? Porque si entiendo, está bien. Claro. Bueno. Esa es la síntesis de una noticia que suena agradable a los oídos de todos aquellos que por supuesto vemos en Milman a una persona oscura, muy poco transparente y con antecedentes muy turbios. Sí, con muchas cosas que debería explicar, digamos, ¿no? En principio. Sí, efectivamente. Y en un contexto en el cual la interna libertaria hasta el último día del año, en este caso, entre Karina Milei y Patricia Bullrich, está a la orden del día. Fabián, feliz año, estimado. Nos reencontramos, por supuesto, en el 2026, sin dudas, pero mañana no estaremos en vivo aquí en la 530. Este es nuestro último programa en vivo del 2025. Un placer compartir con vos, gran laburante, gran ser humano. Siempre bienvenido, Fabi. Abrazo grande a ustedes, lo mismo para vos, Pablo, para todos los compañeros en la mesa. Un mejor 2026 y nos seguimos escuchando. A por eso, Fabi. Abrazo grande. Otro. Fabián Waldman. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Arranquemos, Néstor, nomás. Te decía de hablar de los que para mí fueron los sucesos más importantes del 2025 en materia internacional. Y arrancamos por enero, hace ya casi un año, cuando jura Donald Trump en su segundo mandato en Estados Unidos. ¿Por qué me parece uno de los acontecimientos centrales? Porque es una ruptura en varias cosas de Estados Unidos, en la propia interioridad de ese país, en la relación con América Latina, en la relación con el mundo. Recordemos que Trump dijo que venía a pacificar
cosa que por supuesto no cumplió, y a resolver varios conflictos, cosa que tampoco cumplió. No pudo frenar la guerra en Ucrania y Rusia, que sigue. No pudo frenar inmediatamente el genocidio en Gaza, que es otro de los acontecimientos del que vamos a hablar. Demostró que Estados Unidos estaba, y eso sí es consciente Trump de esa realidad, en un repliegue mundial de su unipolaridad. La mala noticia para América Latina es que ese repliegue, como lo decimos muchas veces, es caerse encima nuestro, y que las consecuencias de ese repliegue mundial de Estados Unidos son muy malas para América Latina, como vive centralmente Venezuela, es decir, recostar o hacer pagar el costo a América Latina de su política. Pero es un acontecimiento, me parece, importante. De hecho, habría que preguntarse, no tengo claro, pero dejo la pregunta, si lo más determinante de este año en la Argentina no es efectivamente la acción. Por eso tiene estribaciones para muchos lados el triunfo de Trump, o la jura, el triunfo fue el año anterior. Me parece que fue un acontecimiento muy determinante para muchos cursos de la historia mundial en ese año. Lo pregunto de otra manera, ¿habría gobierno de Milei hoy por hoy sin la injerencia de Estados Unidos de este año? Estaría hoy muy debilitado, creo yo, ¿no? Y no sé si estaría, pero por lo menos estaría muy debilitado. Esto fue en enero. En abril murió el Papa Francisco, lo mencionaste al principio. Yo sí creo que fue uno de los acontecimientos también importantes del año, por lo que significó el papado de Francisco, por el impacto que tuvo en la Argentina, pero también a nivel mundial. Creo que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, se convirtió en uno de los grandes líderes mundiales, muy arriba y muy encima de muchos otros. Y todo su legado de mensaje de justicia social, de paz, etcétera, ha sido realmente notable. Su sucesor, León XIV, que tiene la línea de Francisco, todavía, digamos, es cierto que después de un papado tan importante, tan disruptivo como el de Francisco, es difícil continuarlo. Me parece que recogió ese legado, pero que todavía no expresó ningún hecho de gran envergadura. No ha dicho cosas sobre Gaza, sobre Ucrania, sobre Rusia, pero todavía no tiene ni por asomo el perfil que tuvo Bergoglio, el Papa argentino, y me parece que su muerte fue una conmoción mundial y es notable como acontecimiento también, ¿no? Como correlato de Trump, algo que marcó toda la economía mundial en el 2025 fue la guerra comercial, así llamada. Esta idea de recrear el poder de Estados Unidos a nivel planetario, subiendo a troche y moche aranceles, lo hizo pelear con todo el mundo, lo hizo pelear con aliados muy importantes, con la Unión Europea, con la propia Inglaterra, si bien fue un simulacro, después enseguida arregló, con la India, empujó mucho más a la India su alianza con Rusia y con China, generó mucho ruido y muchas alteraciones del comercio internacional en aras de una supuesta maga, esto de Make America Great Again, que no se verifica. Los números en Estados Unidos no le dan muy bien a Trump, y eso también se verifica, valga la redundancia, en las elecciones que ha tenido Estados Unidos a lo largo del 25, en Nueva York, en California, en Nueva Jersey, mismo en Miami, donde los republicanos gobernaban, y está perdiendo todas las elecciones Trump, ¿no? Así que, pero eso alteró, digamos, todo el tablero. Desde luego el dolor enorme de Gaza, este genocidio reconocido por Naciones Unidas, un genocidio que se llevó la vida de más de 70.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, y por parte de un gobierno racista y supremacista como el de Netanyahu, rodeado de un gabinete que sigue, que es una teocracia, siempre lo digo, ¿no? Una idea de un gran Israel que figura en el Viejo Testamento, con eso gobiernan en la mano. Y hoy hay una situación pacificada, entre comillas, porque desde octubre hasta la actualidad murieron más de 400 palestinos, y donde esa primera fase del acuerdo de paz está todavía muy endeble. La segunda fase sería más importante, que se retiren tanto Hamás como Israel de los territorios palestinos. Israel no lo va a hacer, y que haya un gobierno transicional. Esa etapa todavía no llegó, así que la sangría palestina me parece que va a ser una marca indeleble de lo que ha sido este año. La guerra de Rusia y Ucrania, desde luego, no es del 25, empezó mucho antes. Muchos pensaban que iba a parar por las negociaciones a tres bandas entre Putin, Zelensky y Donald Trump, pero sigue, y quizás termina sucediendo lo que en la primera etapa de la guerra, creo que todavía estábamos en la 990 cuando arrancó esto, y hablábamos con Jorge Bosniak, que es nuestra fuente principal en la Argentina, decía, esto va a terminar, según Rusia, en 2026. No va a ser una guerra chiquitita. Decía eso lo tenemos grabado. Él lo decía porque lo decían los generales rusos. Y todo indica que es así, que es un plan a largo plazo de Rusia para consolidar su posición soberana en lo que hoy es todavía territorio palestino en el este, y garantizar un cordón de seguridad antimisilístico. Así que en 2025 finalmente no hubo paz en Ucrania, ¿no?
El otro acontecimiento que para mí es muy importante en este año es la inteligencia artificial. Si bien es algo que venía de hace mucho tiempo, el impacto que está teniendo la IA en el terreno militar, en el terreno tecnológico, en el terreno económico, en la vida al interior de las empresas, de todo tipo, es muy muy fuerte, se va a seguir consolidando a niveles que no sabemos a dónde va a llegar, pero creo que la irrupción de la IA en el ser humano es el año, ¿no? Con acontecimientos muy importantes como DeepSeek, que materializa la lucha tecnológica respecto de esa tecnología. DeepSeek es una de las empresas chinas que superó rápidamente a la estadounidense y que marcó una ventaja que está teniendo China respecto de Estados Unidos en muchas carreras tecnológicas. Así que me parece que la IA hay que señalarla. Y las últimas dos cuestiones es el giro a la derecha en América Latina, con triunfo de gobiernos en Bolivia, en Ecuador, en Chile de la derecha, muy peligroso, que tiene que ver con lo que hablábamos antes como el primer acontecimiento, la trampización de nuestra región, ¿sí? Esta idea de alinear a América Latina en una especie de revivida doctrina Monroe. Así que me parece que eso es una noticia o una serie de noticias desafortunadas para América Latina que marcaron el tenor electoral del año 2025. Y antes de la última, lo que eso significa de cara a lo que viene, que es la elección en Brasil, ¿no? Brasil, Colombia, sí, por supuesto. ¿Cuándo es Brasil? Brasil es en octubre, Colombia es en mayo. Hay otras, pero esas son las dos más determinantes. Y dejo la última para ser un poco más esperanzador, que me parece que más allá de lo que ha pasado en América Latina, en otras regiones del mundo, en África, por ejemplo, las revoluciones nacionalistas, panafricanistas, contra el neocolonialismo han sido importantes. África tiene mucho para darle a la humanidad en el futuro por su demografía juvenil, por su potencia. Y cuando hablo de África, hablo de la revitalización de Asia, ¿no? Con China, con India, con los BRICS, con Brasil enganchándose. Me parece que en eso hay todavía una esperanza y que en el 2025 hicieron hacer oír su voz mucho, mucho más fuerte que en años anteriores. Así que esto me parece que fueron los acontecimientos más sobresalientes del año que termina. Gracias, Néstor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 2026 lo esperamos con la radio encendida. Este miércoles 31 de diciembre, desde las 22, recibimos el nuevo año en vivo. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos, porque somos radio, somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando una esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Qué cosa linda, Luis Pablo, trajiste para esta tarde. Qué lindo dúo, además, parte de la trova rosarina. Baglietto con Silvina Garré. Hermoso. Solo se trata de vivir. Che, ya que estamos, un beso para Teresa Parodi, que cumple años. ¿Hoy se cumpleaños de Teresa? Sí. Bueno, por supuesto. Claro que sí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. La abrazamos a Teresa desde ya. Uh-huh. A ver, Gaby, ¿por dónde vamos? Tenemos un par de breves de Gaby y de Luispa y nos metemos en el cafecito con Juan Carlos Juño, que está aquí en el estudio. Dale. No quiero cerrar el año sin recomendar vivamente un libro que publica Seix Barral, que se llama Desaparecida 2 veces, publicación escrita por Teresa Donato, que viene a poner luz después de todo lo que contó en la obra de teatro Mi vida anterior. Mi vida anterior es un unipersonal que hizo Dennis Smith, que coescribió junto con Teresa Donato, en tiempo en que ella estaba haciendo sus largas conversaciones con la protagonista real de la historia. La historia de Mi vida anterior era la historia de una joven militante, montonera, madre de un bebé, que pasa a la clandestinidad. Su compañero muere en un enfrentamiento. Luego, en tiempo de estar ella detenida, es abusada, voy a usar esa palabra, por un militar que la toma de amante y también a la vez posibilita que ella tenga un escape hacia San Pablo, donde rearma su vida como puede. Ese es el relato de la ficción que montaron, un biodrama, ¿no?, que hicieron con Dennis Smith. Desaparecida 2 veces es el relato en primera persona de Ana María Mazzocchi. Con un coraje pocas veces visto, que cuenta, como ella dice en algunas, voy a leer pequeñas líneas del libro, que es tremendo. Me tengo que ir acostumbrando a la idea de escribir un libro sobre mi vida, decir lo que nunca dije, sacar del cajón de mi corazón todos esos recuerdos que desde hace 50 años no tengo ganas de andar revolviendo.
Para quien se entrenó en el silencio, contar no es fácil. Lo que cuenta, lo cuenta en primera persona, pero a la vez cuenta sobre generaciones y cuenta sobre el horror. No debe ser fácil andar con ese horror de violaciones, de escapar, con el mote que de alguna manera ha sido el estigma para muchos sobrevivientes al espanto de la dictadura cívico-militar, que es el mote de traidores. Cuando fue la oportunidad de estrenar Mi vida anterior, Teresa Donato me contaba que vino ella acá a la Argentina, vive en Brasil con su hijo, rearmó su vida como pudo, cuenta en nombre propio historia de la historia argentina. Cuando vino no podía soportar el horror de andar por esta ciudad aún todavía, ya en tiempo democrático. Bueno, este tiempo es bastante particular. Yo la verdad que no puedo más que recomendarlo vivamente este libro. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia, esa tan difícil de contar, tan difícil de decir, y como cito otro fragmento del libro de Teresa Donato, cada uno recuerda lo que puede, y entre todos vamos armando una historia común, porque a todos nos tocó una parte, a todos nos tocó una parte. Desaparecida 2 veces es sencillamente tremendo. En primera persona, son conversaciones muy íntimas, donde ella le va abriendo el corazón a Teresa Donato, que toma, pero con un respeto y con una coherencia y un coraje para preguntar lo que tiene que preguntar. Y Ana María Mazzocchi lo cuenta como puede, esta muchacha correntina que llegó a Oficial Montonera y que hoy es una reconocida empresaria gastronómica en San Pablo, en Brasil. Lo hace por el honor de contarle la verdad a su hijo. Así que, bueno, lo acaba de publicar Sex Barral, no quería dejar de agradecerlo a Tere, que trabaja siempre con tanta verdad. Gracias, Gaby. ¿Qué está pasando en Corrientes? ¿Cuál es la situación en Corrientes a esta hora, Luis? Seguimos de cerca la situación. A esta hora al menos 400 personas fueron evacuadas. Estamos hablando de las inundaciones, por supuesto. La zona más afectada es San Luis del Palmar, una localidad que queda a 28 kilómetros de la capital de la provincia. Allí desbordó el riachuelo y la gran mayoría de los habitantes de esta zona, de San Luis del Palmar, insisto, debieron abandonar sus casas. Se encuentran hoy alojados en centros de evacuación. En total en la provincia hay 12 centros de evacuación que están alojando a las personas, alimentándolas, sirve de refugio también de las condiciones climáticas, por supuesto. Se estableció que en el mes de diciembre cayeron en total unos 600 milímetros de agua en esta región, en esta parte de la provincia de Corrientes. Esto es 4 veces más de lo habitual. Digo, a la hora de preguntarse, cuáles son las razones de una inundación como esta, si podría haberse previsto o no podría haberse previsto, sin duda habrá obras que hay que hacer, cuestiones que no se atendieron, pero no podemos dejar pasar por alto este dato, ¿no? Llovió 4 veces más que lo habitual en la provincia de Corrientes. Así que, está allí Defensa Civil, bomberos y la policía monitoreando y siguiendo muy de cerca qué es lo que pasa con los ríos Uruguay y Paraná para ver cómo sigue la situación. Pienso, Luispa, que en esto que mencionas, son esas características, quizá no te alcanza o vas corriendo muy de atrás la necesidad de obras o de cambio de comportamientos para un cambio climático que viene ya, ¿no? No, por supuesto. Haciendo sus manifestaciones, pero aún así uno piensa, el desmantelamiento casi del servicio meteorológico, el desmantelamiento de ciencia y tecnología, son todas cosas que deberían confluir, el INTA, el INTI, deberían confluir para tratar de amortiguar por lo menos algo, si es que no se lo puede modificar. Sin duda. De hecho, el INTA cumple un rol muy importante porque es el INTA de la zona, de la región, quien está alertando de cómo sigue la condición meteorológica en los próximos días. De hecho, estaban anunciando lluvia para hoy martes y para mañana miércoles, y esto es la gente del INTA trabajando en las condiciones de desmantelamiento que vos acabás de mencionar. Así que sin duda hay que sumar todo el vaciamiento estatal en la provincia y en el resto del país. 5:36, se viene el cafecito con Juan Carlos Junio. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Qué lindo que nos acompañes en el último día en vivo de este 2025. Juan Carlos, ¿cómo va?
Bien, ¿qué tal? ¿Todo tranqui? Bueno, no sé si todo tranqui. Ahí vemos. No soy tan partidario de la tranquilidad yo. Ahí no, ahí claro. Por suerte no, dirías, una cosa por el estilo. Sí, sí. Bueno, mate te tocó. Bueno, con mucho gusto. Pero mate de Gaby, que no es Sí, que no es cosa. No es recomendable. Sí, sí. Pero digamos que no suele elegir mate, Juan Carlos, ¿no? Cuando se le pregunta qué tomás a esta hora. No, tengo mis matices, sí, sobre todo el tipo de bebidas alcohólicas, sí. Sin amague. Pero soy matero de alma, te aclaro, ¿no? Bien. Todas las mañanas yo me tomo un termo y medio leyendo los diarios, así que qué lindo encanta. momento. No sé cómo es el de Gaby, que se ve que es heterodoxo. Frío. Es heterodoxo. Muy frío. ¿Frío? Sí. No está tan mal. Casi tereré. Se tira menos, pero no está tan mal. Bueno, Juan Carlos, recién Néstor repasaba los acontecimientos más importantes en términos de política internacional o geopolíticos. Si uno repasa, lo hicimos en el arranque del programa, si uno repasa los acontecimientos políticos, sociales, económicos en la Argentina este 2025, realmente es muy impactante. No sé si en este orden, pero la prisión, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, el año electoral, con cada una de las elecciones que fuimos y vinimos, digamos, ¿no? Las primeras elecciones que presagiaban que el gobierno se llevaba todo puesto, la elección en la provincia de Buenos Aires, las polémicas por el desdoblamiento, la elección finalmente nacional de medio término, la aparición de Estados Unidos con ese salvataje a Milei, pero previamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las causas de corrupción son todas de este año, desde Libra, allá por febrero, 14 de febrero, pasando por Andis, pasando por todo lo que pasó con Spert, Fred Machado, y me estoy dejando fuera una enorme cantidad de cosas. ¿Cómo hacer desde el análisis? Decir, bueno, pasó todo esto, no sé si es la moraleja la pregunta, digamos, ¿no? Pero ¿qué conector de todas estas cosas para darnos qué año? ¿Qué fue 2025 en materia política, a tu criterio? Todo lo que vos describís se parece bastante a la Argentina de siempre, ¿no es cierto? Porque yo creo que hay un rasgo de crisis económica y política muy estructural en la Argentina. Estoy dejando afuera consecuencias, podríamos hablar de tarifazos, endeudamiento de la familia. Sí, comprendo perfectamente que sería imposible hacer un relato fáctico de todo. Todo comienza, yo diría, con el triunfo electoral de la derecha, de esta ultraderecha, en el 2023. Yo creo que ese es el punto de partida. No nos vamos a remitir tan lejos, pero ahí hay un triunfo electoral y cultural de la ultraderecha que genera un mapa político totalmente distinto y que yo creo que de un modo u otro, en medio de todos esos vaivenes y contradicciones, se prolonga hasta el presente. Porque está claro que hay un tema en el pueblo, en la sociedad, que de un modo u otro sustenta, tiene una expectativa con este proyecto que lidera Milei, un proyecto de la ultraderecha, que es una ultraderecha no similar, porque suele decirse que es un problema universal. Claro que es un problema universal, pero esta no es una ultraderecha nacionalista como otras ultraderechas, si bien comparten en términos culturales e ideológicos visiones muy similares y tratan incluso de unirse y coordinarse. Sin embargo, esta es una derecha lisa y llanamente neocolonial, no tiene componentes nacionalistas como otras ultraderechas. Yo diría que en los últimos tiempos, a partir del relato que vos hacés, lo que hay es un fenómeno muy contradictorio de un gobierno que por sus políticas tiende permanentemente al aislamiento, tiende a perder plafón en el pueblo, en la sociedad, y por el otro lado no hay una oposición que sea capaz de catalizar ese desgaste, esa pérdida de consenso, de opinión pública, de apoyo que va generando su política. Eso creo que es un rasgo que todavía se mantiene. Y justamente en los últimos 2 meses o 3 meses, eso emerge. Triunfo de la oposición en la provincia de Buenos Aires, vos lo mencionaste, una gran derrota y sorpresiva derrota de este gobierno de derecha, todo el fenómeno de corrupción, y yo diría el viernes anterior a la elección
del 26 de octubre. Digo bien, ese viernes era una demostración acabada de una crisis bastante integral, orgánica del gobierno. Una crisis ética, una crisis en su propia lógica financiera con pérdida de reservas y de dólares que entraban a una zona virtualmente crítica, una crítica del establishment que estaba perdiéndole confianza, en fin, todo el tema de que nadie llega a fin de mes, las tarjetas de crédito, podríamos seguir, había una situación crítica. Sin embargo, se produce la elección, todo el tema del apoyo a Estados Unidos, no solo del apoyo de Trump, creo que había una cosa en la sociedad, en una parte de la sociedad soterrada, escondida, que emergió, lograron catalizar un antiperonismo que no había ido a votar en septiembre en la provincia de Buenos Aires, lo hicieron ir a votar, ¿no es cierto?, con esa cosa del antikirchnerismo feroz, del antiperonismo feroz, creo, y en lo de Trump, el miedo al abismo del lunes, que se venga un desastre el lunes, y lograron, yo diría, un triunfo electoral muy importante que los volvió a cohesionar, porque estaban en una situación de virtual fractura, de pérdida de todo tipo de perspectiva, se cohesionaron, el establishment volvió al apoyo irrestricto al gobierno, irrestricto, además de que le exige de todo, más que nada todas estas leyes estructurales y lo que venga rápidamente, o sea, hay un fuerte apoyo del establishment. Sin embargo, viene la derrota en diputados, de lo que yo llamé el jueves negro, con un tema muy sensible a la sociedad, que no lo pudieron remontar desde el punto de vista del pueblo, de la sociedad, que es el tema de discapacitados y universitarios. Sufren una derrota muy importante y sin embargo después tienen un viernes blanco, que tienen un triunfo importante. Por lo tanto, yo creo que... ¿Te referís al viernes pasado por el presupuesto? El viernes pasado, efectivamente, sí. ¿Por qué tienen un triunfo importante? No solo porque imponen un presupuesto, que es la ley de leyes, que es la distribución de la riqueza y de los ingresos del país, con su enfoque de ajuste permanente, sino porque tienen un triunfo simbólico muy grande, y no solo simbólico, que es la derrota nuestra, es el triunfo de ellos sobre la política educativa, que es la destrucción de la universidad pública, de la educación pública, de la ciencia y la tecnología, de la enseñanza técnica, en fin. Por lo tanto, ahí tienen un triunfo importante. Pero si uno repasa todo esto, volviendo entonces a si hay un hilo conductor, que es difícil encontrar el hilo de Ariadna acá, es difícil, porque con el hilo de Ariadna vos llegás a encontrar la salida, ¿no? Todavía eso creo que no está. Pero hay un hilo que es esta contradicción entre un proyecto político-económico que va contra las mayorías y que va contra la nación misma y los intereses de la nación, y la insuficiencia de la oposición para poder pegar un viraje y transformarse en una oposición potente que lo comprometa. Por lo tanto, yo creo que hay un escenario realmente abierto. Creo que es inevitable que el año que viene esta política económica antisocial y en términos culturales absolutamente reaccionaria y oscurantista va a generar conflictividad y reacciones sociales. Los terceros años de los gobiernos suelen ser años muy complejos, sí, ¿no? Así es. Veremos entonces si el reto que tiene todo el mundo de la oposición orgánica, yo diría, y todos los que comienzan a distanciarse y se van a distanciar más del gobierno, logran ir articulando una fuerza unida, logran ir articulando una convocatoria en las calles, en las plazas, en la lucha social y en la lucha cultural, y entonces desde ese modo ir presentando una fuerza que ya ustedes me conocen. Yo no estoy pensando tanto en el 2027, sino en un 2026, que sea un 2026 donde se pueda resistir a esta ofensiva muy, muy, muy fuerte del gobierno, que, insisto, tiene el apoyo del establishment y de Estados Unidos y de Wall Street. Uh-huh. Después tienen sus mezquindades y sus disputas internas, pero es un frente que es muy poderoso, que está en la iniciativa. Por eso, del otro lado de lo que se trata es de poder articular entonces una unidad que tenga un claro sentido. Y además, por último, creo que tiene que ir articulando un programa, un proyecto político que pueda responder a tamaña crisis,
de la que venimos y nos llevó este gobierno, económica y social. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay que ir a un programa muy avanzado, hay que ir a un programa que no tenga como eje la tercera vía, hay que ir a un programa que tenga como eje recuperar riquezas, ir a una distribución de la riqueza, y para eso hay que ir al conflicto social con los sectores minoritarios que son los que la tienen la riqueza. Y para eso hay que ir a un programa de defensa del patrimonio nacional, porque como muy pocas veces, si bien durante el menemismo hubo un remate del patrimonio nacional, ahora hay una nueva fase de un país que no termina de generar y de ofrecer riquezas naturales extraordinarias. Entonces viene esta nueva fase de despojo de todas nuestras riquezas naturales, todo el tema de la minería, los minerales raros, el petróleo, el litio, en fin, ni que hablar de todo lo que tiene que ver con el alimento, con los mares, con todo, en fin, todo eso. Creo que un gobierno que quiera reemplazar a con una perspectiva auténticamente democrática y popular tiene que ir articulando, además de la unidad, un programa y más bien un proyecto político. Quiero decir que no alcanza con enumerar 5 puntos, que hay que hacerlo, o 10 o 15, sino que tiene que tener un proyecto político, yo casi diría de salvación nacional, porque si no, a veces enunciamos, tenemos 17, 18 millones de pobres. ¿Cuántos millones tenemos de niños que no comen, que se van a dormir sin comer? Además del desastre del sistema de salud, del sistema educativo, todo esto que están empujando ahora. Por lo tanto, una oposición popular, democrática, progresista, tiene que tener un programa que no esté basado en la sensatez, como decía el otro día alguien. Juan Carlos. Por eso digo que no se trata de estar tranquilos. ¿Te parece que los principales dirigentes de la oposición están pensando o trabajando incluso en esa línea? ¿O es casi, lo tuyo es casi un llamado de atención precisamente por eso? Lo mío, francamente, es una opinión política desde mi lugar político, y siempre pensando en que va a haber una perspectiva política, porque sigo pensando que va a haber conflictividad social. No se trata solamente de que las cúpulas se pongan de acuerdo. Eso siempre es imprescindible, pero yo creo que está más ligado a que haya protagonismo social, que inevitablemente viene del propio conflicto social, de las necesidades de la vida económica y cultural de la sociedad. Por lo tanto, tengo confianza en que eso se va a ir desarrollando. Pero si me apurás, como decía David Viñas, creo que hoy no lo tenemos. Y si vos me decís la dirigencia política, y si me decís la dirigencia del movimiento obrero, francamente creo que ahí todavía hay una situación de confusión, y por qué no decirlo, de debates internos que nos hacen perder energía, en vez de ir a un debate que ya de por sí es complejo, como siempre, con vistas a resistir y con vistas a ir articulando una unidad política e inclusive electoral con vistas al futuro. ¿Y vos crees que ese impulso que le falta a la oposición, digo impulso por decir algo, va a llegar por virtud de la acción de la dirigencia opositora, o más bien por espanto? Y cuando digo espanto, digo por un golpazo muy fuerte en términos sociales y económicos, que nunca es deseable que ese sea el detonante, digamos, de una construcción opositora que todavía no está. Si tomamos la historia argentina, incluso lo que denominamos la historia reciente, lo mismo acá el amigo historiador, hay en la historia argentina de los últimos tiempos y quizá de siempre lo que vos llamás golpazos, o sea, momentos donde hay eclosiones. Muy bien, eso puede llegar a ocurrir porque la situación económica es muy grave y además es un gobierno inficionado por todo tipo de inmoralidades. Que la prensa hegemónica lo tape todo y relativice todo, no quiere decir que también no exista esa situación. Ahora, yo creo que es probable que haya una realimentación de una cosa y la otra, de las dos que decís vos. Vos fijate que con el episodio de la Cámara de Diputados, se conjugó, que se infligió una derrota,
en la que incluso muchos legisladores que hasta muy poco antes vacilaban o eran amigables del gobierno, sin embargo ahí se les dio vuelta, no pudieron soportar de alguna manera la presión de la opinión pública y votar contra los discapacitados en las universidades. Hubo hasta una diputada tucumana que votó en contra de lo que le decía el gobernador, porque bueno, así hubo otros. Entonces lo que quiero decir, y también coincidió con la resistencia del movimiento obrero y las marchas en la calle, que insisto, no fue una gran marcha multitudinaria como otras de la CGT u otras del movimiento obrero, sin embargo ocurrió. Por lo tanto, ahí se conjugó una situación de calle junto con una situación de debate político y parlamentaria, y una alimentó a la otra, ¿no es cierto? La CGT, incluso con todo lo que puede ser criticable, fue y visitó a los gobernadores, visitó a todos los diputados. Los familiares de los discapacitados visitaron y llamaron a los gobernadores y llamaron a los diputados, o sea que se va generando una situación en la opinión. Por lo tanto, creo que puede ocurrir episodios extraordinarios sociales, pero creo que se puede ir más bien dando una realimentación de lucha social con debate y con el tema parlamentario, que sigue siendo en la Argentina, a pesar de que Milei lo quiso destruir al Parlamento Nacional, sigue siendo una caja de resonancia importante. Bueno, el 2026 arranca con la discusión de reforma laboral, ¿no? Sí, ley de glaciares también. Y reforma del Código Penal, recién decía. Es impensable que eso no genere una gran controversia y que genere luchas sociales en la calle, en pleno febrero. ¿Y qué pasa con eso? No, es imposible predecirlo porque la política. Podemos apuntar a imaginar eso. Bueno, me quedo con algo de los dos resúmenes, del año argentino y del año internacional. Si no aparecía Trump, ¿había Milei? ¿Ahora? le gusta la pregunta, ¿eh? Porque ya se la había hecho a Néstor, pero no estaba, me parece. Eso jamás puede, creo, tener una respuesta aritmética, ni una respuesta en el marco de las ciencias sociales. No hay certeza sobre eso, porque es una hipótesis, es una presunción, pero no hay duda que fue un factor muy determinante que haya en Estados Unidos una ultraderecha. El presidente argentino se la jugó a esa, yo diría incluso en forma oprobiosa, hizo papelones, fue sin que lo inviten. Pero a la vista la leyó bien. En definitiva, no sé si él lo logró. Yo creo que el apoyo de Estados Unidos no es por toda esa conducta del presidente, para nada. El apoyo de Estados Unidos es porque necesita a la Argentina en términos estratégicos en el continente, en el marco de lo que acá explicaba Néstor, que hay una situación fluida, porque si bien tuvieron los triunfos en Chile, en Ecuador, me falta uno, Paraguay, Bolivia fue una tragedia propia, digamos, pero está Brasil y México, ¿cierto? Por lo tanto, le resulta imprescindible, creo, a Estados Unidos, a la estrategia de Estados Unidos para el patio trasero, que la Argentina de Milei le responda a ello. Más situación geopolítica que virtud de Milei. Pero lo pregunto no solamente para pensar qué hubiera pasado sino eventualmente, porque el de Trump es un gobierno, él francamente es un gobierno que no sabe para dónde sale y tiene elecciones de medio término el año en noviembre. Sí. Quiero decir, si la suerte de Milei está tan vinculada a un gobierno de Estados Unidos de estas características, es una situación de fragilidad en algún punto. Hasta aquí les resultó, fue salvador, pero todo indica también que en Estados Unidos ya crecen las reservas, la resistencia a que siga apoyando a este gobierno por todo tipo de razones que de algún modo ya fueron surgiendo. Se le pueden abrir otros frentes que, aunque no tenga que ver con la situación argentina, lo debilitan. Creo que va a haber restricciones al apoyo de Estados Unidos, más que nada restricciones de tipo interno. La geopolítica se van a mantener porque lo necesita mucho. Bueno, Juan Carlos, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Siempre un placer, siempre se da otra cosa también cuando estamos acá en piso. Nos quedan algunos minutitos todavía, dale. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas.
que vuelvo. Último minutito de que vuelvan, son 5 de la tarde, 55 minutos y ya estamos despidiéndonos. Para eso es un gran momento para que nos despidamos. ¿Cómo pasas fin de año, Néstor? 31 de la noche con amigos en el barrio de Villa Devoto. Muy bien. La tradición que tenemos de juntarnos en la casa de una pareja amiga con varios colegas, compañeros. Muy bien. ¿Siempre en esa casa o van rotando? En general en esa casa. Muy bien. Luis Pablo. Soy anfitrión, así que el barrio de Villa Crespo. El pasado también fuiste anfitrión. Sí. Estas fiestas me tocó a mí ser anfitrión, Bien. así que muy bien, muy contento por serlo. Sí. Viene la familia a casa. Muy bien. Así que, bueno. En algún momento de la noche decís, bueno, está pronto, cuando se vayan, cierren la puerta y me voy a la cama. Viste, empezás a juntar, empezás a levantar Apaga la las luz. cosas. Claro, Se alguien cortó se la va a luz. lavar, claro. Bien. Gaby. No lo ¿Qué sé hacemos? aún, todavía estoy viendo porque tengo trabajo, entonces tengo guardias en el canal. El 31. El primero. 31 y primero. Sí, tengo perfecto. sí, estoy con un yenga de O sea que vas a tener de que guardias periodísticas. pasarla sabiendo que tenés que guardar esa energía. Claro, energía y sobre todo saber que no bebés, si estoy en provincia no cero alcohol, hay un montón de... Muy bien. Hay un par de cosas para armar todo. Juan Carlos, ¿con la familia? Yo voy a estar el mañana en Londres. Yo me voy acá. Chao. Que la pasen muy bien. Pero tengo que Como en aclarar. Londres. Tengo que aclarar. La confitería. En la calle Londres. En la calle Londres. No, No, Parque no sé. Chas, muchos fines de año se cierra, en Parque Chas hay 4 redondas. Londres es una de ellas, ¿no? Que la tomás, das el beber y llegás al punto de ¿Por qué partida. hicieron eso? Porque Se hay creen una, mejores. hay una ¿Por qué hacen eso? tradición, no, hay una tradición, porque ahí vive alguna gente, se cierran las dos esquinas y somos como 80 o 100, cada uno lleva lo suyo y compartimos Qué el bien. fin de año Espectacular. en el barrio. Igual vos Lo de decías la por qué calle hicieron la Londres calle redonda. es la verdad, pero es una coincidencia que es la calle Londres, podría ser la calle Berlín o podría ser la calle Oslo o la calle Moscú, que son Sí. los nombres de Parque Chas y hay muchos otros así. Así que, pero lo interesante es que nos juntamos unas cuantas decenas, y compartimos el 31. Con que cada uno tendrás lleva más lo suyo, cercanía y con después el... hay un poco de música y nos maravilloso. abrazamos Mira y qué bien. compartimos la Y no partida hay de- ninguna familia del barrio que se ortive, decir que estos acá no se hace, te tira agua del balcón. No se me ocurre que pueda ocurrir eso. Qué lindo, No. suelen hacer eso en todos los años no nuevos. es el primer año, ya hay muchos años que se vienen Me haciendo. encanta, espectacular. Sí, Mira qué sí, bien. es muy lindo. En sí. comunidad, digamos. Sí, es una fraternidad barrial Bueno, importante. sí. El año que viene nos contás por qué creen que pueden hacer una cuadra redonda. ¿No? Claro. Ya la hicieron. Eventualmente. 3 dijo, Hay ¿no? 4 redondas. Cuatro redondas. Impresionante. Todavía no está del todo definido, ¿No no definió está claro. Caruso? No, Mirá. todavía no está claro. Este es un fin de año muy decidiendo ahí. Sui generis. En el momento, sí. Toda una experiencia. Porque además el piberío Me está... siento acompañada. Sí, estamos en eso. Menos mal. Bueno, feliz año, che, para la audiencia de que vuelvan, para la audiencia de la 530. Siempre es un tremendo desafío en esta casa acompañarnos tarde a tarde, tratando de interpelarnos mutuamente, de ofrecernos algunas pistas de lo que va pasando, mostrarnos también desnudos cuando no sabemos por dónde va la cosa y compartir esa sensación de desnudez también al mismo tiempo. Pero siempre tratando de contar el uno con el otro y sabiendo que hay futuro, ¿no? Que hay, alguna vez alguien dijo, hay 2019, ¿se acuerdan? Bueno, hay 2026, así como Juan Carlos decía, che, pará, hay diciembre 2025 primero, y nos van a encontrar acá, en la esencia de la comunicación, en la esencia de la discusión política, del debate de lo social, de lo económico, de lo deportivo, esas cosas que se materializan en cada historia cotidiana que tratamos sobre la que tratamos una curaduría tarde a tarde, más o menos de eso se trata, y sobre todo poder transmitirles que nosotros somos un grupo que se quiere mucho, que se respeta humanamente, que se escucha, que sabe decir no sé, que sabe escuchar el argumento del otro y decir, che, la verdad, acá tienen razón. Y si logramos un poquitito, si logramos empatizar entre todos y todas un poquitito con eso del otro lado, me parece que estamos hechos, pero gracias por apostar
a las tardes de la 530, a que vuelvan un año más. Aquí estaremos, por supuesto, en el 2026. Se los quiere, se los va a extrañar. Entramos en periodo de descanso, no solamente es el fin de año, nos vamos a volver a encontrar en vivo, como que vuelvan en febrero. Y aquí estaremos con ese compromiso. No es sencillo, yo sé que para nosotros necesitamos muchísimo el descanso, recuperar frescura para la mirada de todos los días, y como oyentes de radio sabemos que es una patada en el que te jedi prender a la hora y que por ahí hay otra cosa, y por ahí es mejor lo que viene, pero es otra cosa, es distinto, se rompe ahí es como si fuera, fallarle un vínculo. Nosotros sabemos que eso es así, pero es necesario también tomar un poquito de distancia para hacer mejor lo que hacemos, y bueno, también estar con los que queremos en las tardes, que también es importante. Pásela bien, Néstor. Gracias, Caruso. Igualmente Disfrute para mucho. vos, tu familia, para todos y todas las oyentes. Abrazo, amigo, querido y compañero. Querido Luis Pablo, Giníger. buen año, buen comienzo. Gaby, lo mejor. Buen año. Salud. Gracias. Y aquí estaremos. Lo mismo Juan Carlos. Muchas gracias. Charlie Escalante en la puesta en el aire, Vicente Castro en la operación de video, Nicola Cava coordina, Alejandro Imú en la producción, Fabián Guadman en exteriores, nuestros compañeros que ustedes ya conocen, pero que tal vez no pueden escuchar habitualmente, son parte de este Que Vuelvan, y los queremos mucho. Y gracias, compañeros, por hacer posible que nosotros hagamos esto que hacemos al aire. Nos reencontramos, abrazo a la 530, será febrero con Gaby en estos días, en la programación que prepara la 530 para lo que viene, y hasta febrero y hasta el 2026. Chau, chau. Muchas gracias de corazón.